Hola, buenas noches. A mí me corresponde el tema del empresario mercantil de la Cátedra de Derecho Mercantil. Vamos a hablar de lo que es una empresa y lo que es un empresario. Una empresa, ¿verdad? Es una organización o institución que se dedica a actividades o a perseguir fines económicos o comerciales, ¿verdad? Ahora hablaremos de lo que son las diferencias entre un empresario y un comerciante. El comerciante es aquel que simplemente compra un producto y lo vende. Compra y vende. Esa es su manera de comercializar. El empresario es aquel que participa en todo el proceso, ¿verdad? Producción, distribución, comercialización. Esa persona es llamada o es considerada un comerciante. Ahora hablaremos de la definición de la persona comerciante. Esto es una definición que data desde comercio francés y español, pero en nuestro Código de Comercio, en el artículo 10, nos define que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. Entonces, nuestro código pues, establece, ¿verdad? La definición de comerciante. Eso es muy importante. Ahora bien, vamos a hablar de los requisitos para que seamos considerados eh, comerciantes, ¿verdad? Y podemos hablar que en este punto tendremos dos tipos de comerciantes, el individual y el colectivo. Entonces, el individual, pues primero tenemos que ser personas naturales, tener una capacidad para contratar. Eh, Tenemos que hacer del comercio nuestra profesión habitual, una profesión día a día, ¿verdad? Que podamos ejercer para poder cumplir con este requisito de ser un comerciante individual. Y bueno, pues perseguir algún fin de lucro es lo más importante. Y el comerciante colectivo, pues son sociedades que mínimo se necesitan dos para que conformen este tipo de sociedades y que sean amplias en el tema de comercio. Bien, ahora vamos a hablar de las diferencias entre el comerciante individual y el comerciante colectivo. Para las personas que ejercen una actividad comercial, eh, el comerciante individual es una sola y los comerciantes sociales son sociedades mercantiles mínimo se necesitan dos personas. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, el comerciante individual pues responde con sus bienes propios o el patrimonio personal que él tenga. Y el comerciante colectivo pues responde sobre el capital de la sociedad mercantil del cual fue registrado. Como persona, el comerciante individual es una persona natural física y el comerciante colectivo, pues una persona jurídica. ¿Sí? O sea, que estamos hablando que la persona individual, pues es una persona natural y el comerciante colectivo, pues son las personas, tienen que tener personalidad jurídica. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para el comerciante individual, los elementos concurrentes señalados en el artículo número 10, ¿verdad? Que son comerciantes, todos los que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Un comerciante colectivo cumpliendo de formalidades de constitución y de formación que están señalados desde los artículos 211 al 215. Ahora, las obligaciones profesionales del empresario. Bueno, son una serie de instituciones que aplican específicamente al empresario y son básicamente tres. La primera es la contabilidad mercantil. ¿Qué quiere decir con eso? Que debe llevar una serie de libros, ¿verdad? Contables, como el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario, que lo establece el Código de Comercio. ¿Cuáles son aquellos libros que los empresarios deben llevar? Y aparte de eso, también para cumplir con la parte tributaria del país. Serían otro tipo de
libros que deberían llevar los empresarios para cumplir con las exigencias tributarias que le impone el Fisco Nacional. La segunda, bueno, la publicidad mercantil, ¿verdad? Ciertos actos son importantes en la vida de la empresa y deben ser registrados en el registro mercantil, ¿verdad? Para que tenga efectividad este tipo de persona, ¿verdad? Tanto natural como de sociedad. Debe estar escrito en un registro mercantil. Y la firma mercantil, el empresario tiene que identificarse con un nombre como firma. El empresario tiene signos distintivos que le permiten identificarse o distinguirse de otras empresas similares, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando nosotros cumplimos el paso de la publicidad mercantil, que es eh, hacer nuestro registro ante el registro mercantil, pues debemos identificarnos con un nombre propio para diferenciarnos de los demás empresarios. Hablaremos ahora de quiénes no están habilitados para ejercer el comercio. Las personas inhabilitadas para comerciar son aquellas que jurídicamente no pueden realizar actividades comerciales. En esta categoría están comprendidas las personas entredichas e inhabilitadas. O sea, ¿qué podemos decir en este punto? Bueno, que hay personas que están inhabilitadas por cualquier situación jurídica o eh, le hayan puesto alguna sanción eh, comercial o jurídica o a través de un tribunal y no puedan ejercer algún tipo de comercio propio. Vamos a hablar del artículo número 15 que nos determina quiénes son las personas inhabilitadas. Las personas inhábiles para comerciar, si su incapacidad no fuera notoria o se ocultaran con actos de falsedad, quedan obligadas por sus actos mercantiles, a menos que se probare mala fe en otro contratante. Prohibiciones para ejercer el comercio. Son disposiciones de derecho público o privado que impiden a determinadas personas, aún teniendo plena capacidad para contratar, que pueden ejercer ciertos actos de comercio o dedicarse profesionalmente al ejercicio del comercio. Esto estaba haciendo mención en el punto anterior, de quién eran las personas inhabilitadas y hablamos de que podían ser inhabilitadas por un tribunal. En este caso podemos estar haciendo mención, ¿verdad? Por medio del derecho público, que es el que pone eh, las leyes y las sanciones a este tipo de personas. Las de derecho público. Aquí vamos a hablar de lo que son los funcionarios públicos que no pueden, ¿verdad?, ejercer un acto de comercio con el ente al cual ellos están, al ente público al cual ellos están trabajando. Y tampoco pudieran ejercer un acto de comercio profesional, ya que están prestando, o ya que son funcionarios públicos, y eso con la ley de funcionarios públicos se lo impide. Ahora, las de derecho privado pues están establecidas según los estatutos de las mismas sociedades mercantiles establecidas. O sea, esto quiere decir que eh, eh, cuando formamos una sociedad mercantil, ¿verdad?, o una sociedad de personas, pues tenemos una serie de estatutos y dentro de esos estará pautados cuáles o en qué momento yo no puedo ejercer el derecho comercial o por qué no lo pudiera ejercer. Posiciones. El empresario es la persona que impulsa el derecho mercantil en su totalidad. No impulsa parcialmente, sino en su totalidad. El empresario es el que conduce a la empresa, es como el que lleva el timón en el barco y que maneja una serie de recursos materiales, bienes, personas, capital, o sea, de todo un poco. Y en cambio, el comerciante es simplemente lo que debemos ubicar en la terminología de mercader, que es la persona que vende al detalle únicamente al consumidor final. Esto ya lo hemos dicho al principio, lo hemos explicado al principio de la exposición, ¿verdad? Que en las partes de diferencias entre
lo que era un comerciante y un empresario. Aquí volvemos a ratificar, ¿verdad? Que el empresario pues, es el que lleva el timón del barco y actúa en las diferentes actividades de- de la empresa en la producción de ese producto. Y bueno, simplemente el comerciante pues, es el que compra y vende cualquier producto. También podemos decir que se cree conveniente que no deba todavía llamar empresario hasta que no se medique o reforme el Código de Comercio, que señala con mucha propiedad al comerciante. Vamos a hablar de los auxiliares. El empresario que ejerce la actividad individual también tiene una serie de personas que van a ayudar a colaborar, a participar en esa actividad mercantil que se denominan los auxiliares del comerciante, ya que el comerciante como tal no puede realizar actividades en forma personal, individual, quizás por enfermedad, por ausencia, em, tareas o actos que tenga que emprender son de enorme cantidad y no pueden ejercer solos. Es así que encontramos en el Código de Comercio, está plasmado una serie de auxiliares que son colaboradores, ayudantes que van a participar con el empresario o comerciante. Los auxiliares dependen, dependientes, son los que están subordinados, supeditados, condicionados a las directrices y lineamientos directos del empresario o comercial. Y aquellos, también podemos hablar de los auxiliares independientes, que son aquellas personas que también colaboran, ayudan y participan en la actividad comercial, pero que tienen con el comerciante empresario una relación directa. En ese caso no existe una relación de subordinación y no hay una relación de dependencia. Ahora hablemos de las situaciones que pueden aparecer en cuanto a los comerciantes. Primero, los menores. Tiene que considerarse la capacidad que pueda tener el menor o la disminución de esa capacidad por el adolescente. Se debe revisar entonces la figura de emancipación. Esto quiere decir de que pueden existir eh, o existen limitaciones por ser menor de edad. Entonces, en caso de que éste quisiera ejercer algún tipo de comercio, deberíamos estudiar la emancipación de este menor. Las mujeres casadas. En el artículo 16, la mujer casada mayor de edad puede ejercer el comercio separadamente del marido y obligada a la responsabilidad de sus actos, sus bienes propios y los de la comunidad conyugal, ¿sí? Dependiendo de la administración que ella tenga como cónyuge con sus bienes matrimoniales. El Estado, artículo 7. La nación, los estados, el distrito, los distritos y los municipios no pueden asumir la cualidad de comerciantes, pero pueden ejercer actos de comercio. En cuanto a estos actos, quedan sujetos a las leyes mercantiles. O sea que el Estado, si podemos explicar un poquito eso, que el Estado solamente puede hacer actos de comercio, más no puede llamarse comerciante o empresario. Ujú. El Estado no puede ser considerado comerciante ya que no celebra actos de comercio con finalidad lucrativa, muy importante, de ganancias de rentabilidad. El Estado celebra operaciones, contratos, eh, trato con un interés o buscando un interés colectivo. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.